Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado y vamos a conversar hoy con mi compañero de la infancia del colegio, Fabricio Franco. Él es un profesional con una larga trayectoria en temas muy interesantes que los vamos a conversar durante esta hora. Él, entre uno de sus últimos roles, fue CEO o el número uno de la empresa de medios de pago DataFast, que es una empresa muy conocida en el medio. En su momento fue, creo que casi que la única existente. Ya nos comentará él bien los detalles. Y además ha trabajado también en otras importantes empresas vinculadas al sector de la banca multinacional, de las telecomunicaciones y también de temas vinculados a medios de comunicación. Fabricio, en esta historia que tú de vida, digamos, uno de los temas a los cuales tú te has dedicado en una última fase de tu vida profesional es a lo que significan los medios de pago. Quisiera comenzar justamente porque nos hagas un recuento de cómo ha sido la historia de los medios del pago del Ecuador, porque yo recuerdo pues de la prehistoria, donde prácticamente había que mandar un chasqui para poder registrar a lo que estamos viviendo ahora, que ya es pues de la última tecnología. Cuéntanos un poco cómo ha sido la historia. Correcto, Giovanni. Muchas gracias por la invitación y efectivamente, como tú bien mencionas, en los años 60 todavía existían los libros contables de saldo en los bancos. En esa época las personas iban a hacer cola en los bancos y depositaban su dinero en efectivo y había una persona detrás de la caja que anotaba el saldo de esa persona o si no iban a retirar dinero. Esto estuvo vigente hasta los años 80, donde ya los famosos sistemas de cómputo de mainframe de IBM fueron adquiridos, me acuerdo en esa época, por el Banco del Pacífico, líder en tecnología en aquella época, y el Filambanco, y ya podríamos decir que hubo la primera digitalización en la banca, en esa época, en migrar todo lo que era a mano, ahora sí ya en tema de tenerlo en formato en computadoras, en mainframe. Las primeras tarjetas de crédito nacen también a la par y en aquella época la tarjeta de crédito estaba embosada con unos números que sobresalían y esa tarjeta se ponía en unas rastrilladoras, se revisaba en un boletín si tu tarjeta estaba boletinada o no, o llamaban a los centros de autorizaciones para pedir una autorización en caso de que el límite de piso exceda un establecimiento. Eh, por ahí también en los años 90, a finales de los 80, nacen los primeros POS o datáfonos aquí en el Ecuador, pero solamente leían la banda magnética, evidentemente. Y en el año 2011, ya cuando tuve la oportunidad de gerenciar DataFast, una de las primeras acciones que se tomaron fue la migración de las tarjetas de banda magnética a las tarjetas de chip o de contacto y posteriormente las tarjetas sin contacto. Ahí había que hacer una migración también de los equipos, porque había equipos que solamente leían banda magnética y ahora se requerían equipos que lean las tarjetas de contacto y que sean también tarjetas contactless como nos vemos ahora. Y ahora hoy en día tú ves, la gente puede pagar con sus teléfonos, puede pagar con sus smartwatch, puede pagar con cualquier wearable, cualquier instrumento que tenga una tecnología que le permita conectar con estos datáfonos que leen sin contacto, que se llama una tecnología NFC, Near Field Communication, y hace la transacción muchísimo más rápido, ¿no? O sea, la transacción en contactless demora un segundo o algo así en hacer todo el proceso que se va a las franquicias internacionales en Estados Unidos y recorren todo el mundo para llegar al dispositivo de Ecuador en cuestión de milisegundos. Eso es un Tú poco me has hecho, tú me has hecho acuerdo porque la verdad es que uno a veces se va olvidando de las cosas del pasado y me has hecho un déjà vu porque efectivamente antes tenías que hacer una compra y muchas veces te hacían esperar y te llamaban a pedir una autorización. ¿Hace cuántos años pasaba eso? Yo ya perdí un poco la noción del tiempo. Eso fue en los años fines de los 80, principios de los 90, todavía se leían los famosos boletines en los establecimientos para saber si tu tarjeta estaba boletinada porque o no habías pagado o porque le robaron la tarjeta, pero las personas en los establecimientos, en los comercios, tenían que leer ese boletín para saber si tu tarjeta no estaba reportada. Y cuando
se pasaba el límite de piso del comercio, necesariamente tenían que llamar al centro de autorizaciones y pedir un numerito que tenían que anotarlo en la papeleta o en el voucher para que el vale que el comercio cobre luego sea efectivo por el medio de la tarjeta de crédito que tenía que pagar al comercio el valor que el tarjeta había consumido en su local. Ahora, yo te mencionaba, en esa época, digamos, el pionero de lo que yo recuerdo, tú corrígeme si me equivoco, en todo este mundo de los POS y todos los equipos para poder transaccionar, fue DataFast. Ellos fueron por un tiempo, creo que casi que monopolio. ¿Cómo fue evolucionando este tema en el Ecuador? Porque entiendo que ya hay más actores, ¿no? Correcto. Mira, DataFast tiene 29 años en el mercado, si mal no recuerdo, y luego fue el pionero, estuvo solo en el mercado, digamos que unos 5 u 8 años, y luego vino otra red que se llama Medianet. Este DataFast fue originado por el Banco del Pacífico, luego el Banco Diners, que antes era tarjeta de crédito, luego se transformó en banco por normativa, y el Banco de Guayaquil. Inicialmente, cuando existía el Filambanco, estaba dentro de esta compañía que se llamaba Transdata, pero luego evolucionó. El banco del Filambanco vendió su cartera de tarjeta de crédito, se la compró a Banco de Guayaquil y consolidaron esta red de pagos. Y ahí fue cuando ya pusieron los primeros datáfonos o los POS que costaban bastante dinero y luego poco a poco, cuando se iba inundando el mercado de estos datáfonos, ya los precios comenzaron a bajar. Pero efectivamente ellos fueron los líderes de un tiempo y luego se mantienen con un liderazgo, tienen el 70% de participación de mercado, el 20% lo tiene la otra red que se llama Medianet, que son de otros tres bancos, y hay una tercera red muy pequeñita que es del Banco del Austro. En el caso de los costos, porque algunas veces los dueños de establecimientos dicen, bueno, es que las tarjetas me sacan este porcentaje X, pero todo este sistema tiene un costo. O sea, el hecho de que tú existas, de que tengas gente atrás de esto, tiene un costo. ¿Cómo funciona el tema de los cargos? ¿Cómo se distribuyen los cargos? Eso es una muy buena pregunta porque ahí rompes un mito que hay en ciertos comercios, aún todavía en el Ecuador, que piensan que las tarjetas de crédito o los bancos están inflando los costos que cobran normalmente a los comercios. Por hacer estas transacciones, hay unos costos que tienen los bancos y hay unos costos que tienen las redes. El costo polémico siempre ha sido el costo de los bancos, porque los bancos, por regulación, solo pueden cobrar hasta un 4.5 en tarjeta de crédito, 4.5% del valor de la venta en tarjeta de crédito y 2.5% de la venta en tarjeta de débito. ¿Ya? Ese Que eso, perdón, se lo debitan es al dueño del establecimiento, ¿no? O sea, si tú le compraste $100, lo que acaban acreditándole a él es el cien dólares menos el porcentaje. correcto, son 96 dólares y pico. Correcto. Pero ese es el costo realmente de los bancos de procesar una transacción, porque atrás está una franquicia internacional que hay que pagar los royalties, hay sus áreas de fraude, los centros de cómputo, etcétera. Pero el problema está en que el banco está obligado a hacerles retenciones en la fuente al cliente, al comercio, y la retención en la fuente y la retención del IVA. Entonces el comercio cuando llega a su planilla, que obviamente llegan las notas de crédito por la retención del impuesto a la renta y la retención del IVA, no entiende y le sobrecarga al cliente esos costos. Realmente está, como quien dice, el cliente está subsidiando el IVA y el impuesto a la renta, lo cual es absurdo. Los bancos han estado atrás para que se cumpla que no deben de cargarte absolutamente nada, ¿ya? No tienen una cobertura así como la tiene el SRI, pero han estado haciendo sus esfuerzos para que ya no sucedan estos cobros que son adicionales a la tarjeta de crédito. Han estado haciendo un buen trabajo. Yo creo que ya quedan muy pocos comercios en el Ecuador que todavía tienen esta forma diferente y que no es legal de cargarle al cliente esos costos que no deben de ser. Y por otro lado están las redes. Las redes también tienen unos costos y ahí sí depende del modelo de negocio de cada red, ¿no? En el caso de DataFast, así como en otros países,
se cobra por el alquiler del equipo. Ok. Un alquiler por el equipo que son costos relativamente moderados, que van de los $15, 30, 40, dependiendo de la tecnología del POS. También puedes comprar los equipos y el costo ya del mantenimiento es menor. Hay otros modelos de negocio en las cuales los bancos absorben mucho de los costos de las redes y la red solamente es un centro de costos. Pero eso ya depende del modelo de negocio, depende de los dueños de los bancos, de los dueños de las redes, perdón. Ujú. Y ahí, o sea que básicamente las redes tipo DataFast lo que te cobran es el uso del equipo y me imagino que dentro de ese cobro también está un costo de, digamos, por lo que está detrás del equipo. No, no hay un fee aparte mensual. No, es correcto. Te cobran un valor mensual por el equipo, por el alquiler del equipo, y ese costo representa los costos que el DataFast tiene en el enrutamiento de las transacciones. Ahí tiene un centro de cómputo con toda la seguridad del caso para poder proteger esa transacción. Tienes entrega de rollos térmicos para que funcionen estos equipos y te den tu voucher impreso que es gratis, entre comillas, pero la producción de esos rollos tiene un costo. Tiene el costo de la atención telefónica, de la atención en campo, cuando se te daña un equipo. Tú llamas al call center de estas redes y van los asesores técnicos y arreglan el equipo en calle o lo pueden arreglar por teléfono. La atención es de lunes a domingo. Entonces hay unos costos que sí el comercio debe asumirlos, pero son costos muy manejables para un comercio. Hay hablando de mitos, una gran preocupación para todos nosotros, y yo lo he vivido en carne propia, me imagino que mucha gente que nos escucha lo ha vivido, es el tema del fraude. Y ahí hay el rol del banco que tú has mencionado, que tiene que ver con la franquicia internacional, y hay el rol, digamos, de estas redes. ¿De quién es la responsabilidad de precautelar el fraude? Esa también es otra pregunta muy importante. La responsabilidad recae en un mayor porcentaje en los actores que generan la transacción, pero el comercio también debe tener alguna responsabilidad en, en el fraude, ¿no? En detectar alguna sospecha que tengan de algún cliente que esté haciendo mal uso de su tarjeta. Pero los sistemas han avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto que ya los fraudes los hay, pero por ejemplo te puedo decir que antes los fraudes eran más, había mayor cantidad de fraudes con tarjeta presente, con la tarjeta física, se te robaban la tarjeta, le grababan la banda magnética, lo que decía la banda magnética atrás y hacían una transacción. Hoy en día con las tarjetas que son de chip, ya es muy difícil, aunque te roben la tarjeta, clonar la información que está en el chip. Esa información está encriptada con unos números que son gigantescos y parece chino. Entonces, eso ya es mucho más difícil el fraude en tarjeta presente, cuando tú vas a un comercio y compras, ¿no? Ahora, cuando O sea, se entonces establece, más el fraude es con compras online, entonces. es correcto, hacia allá iba. Cuando se estableció el chip de contacto y todavía no estaba muy protegido el e-commerce o el comercio online, el fraude migró al online. Y di tú eh, bueno, en el mundo ya está implementado, pero en Ecuador hace unos 5 o 6 años, poco a poco iban implementando los bancos una herramienta, una metodología que se llama OTP, One Time Password, que significa que cuando tú haces una compra, dependiendo del comercio, si está afiliado a esta solución, haces una compra online, te llega solo a tu celular o a tu correo electrónico un código de 4 dígitos que tú tienes que ponerlo en el momento ya para finalizar la compra. Y si ese Correcto. número coincide con el número que ha generado el banco, entonces la transacción se procede. Si no sucede, entonces la transacción es denegada porque
tienes que completar esa funcionalidad. Eso funciona en todos los comercios y los bancos obligan a poner esa funcionalidad que se llama OTP. El comercio que no quiera, por ejemplo, un gran comercio como Amazon, Amazon no te pide el OTP, tú compras en Amazon y ya, la compra está lista. Pero Amazon, como es tan fuerte, tan gigante, tiene sus propias áreas de fraude y tiene sus sistemas inteligentes para detectar fraude y ellos son los que absorben el fraude en caso de que un cliente diga, yo no he comprado en Amazon. Tú no tienes cómo Amazon no tiene cómo demostrar que efectivamente compraste con toda la seguridad, porque pueden haber sido alguien que te clonó tu tarjeta, vio tu número vio tu número de tarjeta, vio tu CBB, que es el código de seguridad, vio tu número de caducidad, tu fecha de caducidad y compró online. Y como no te llegó el OTP, porque Amazon no genera OTP, entonces el fraude se lo come Amazon. Pero es tan gigante Amazon en ese caso que ellos absorben el fraude sin problema. Y además tienen todo un sistema antifraude, pero inmenso, ¿no? Claro, a mí me pasó una vez, no voy a decir el nombre de la tarjeta, que yo estaba fuera del Ecuador y me llega un mensaje de una tarjeta que tenía a nombre de un hijo, o sea, una extensión de mi tarjeta. Entonces yo le escribo a mi hijo y le digo, oye, tú estás comprando online en este lugar. Y me dice, no, yo no tengo nada que ver con eso de ahí. Y finalmente, pero lo curioso es que el famoso OTP, o sea, yo reaccioné porque a mí me llegó un OTP a mi teléfono. Y Ya, sin embargo, entonces, obviamente yo no compré. Entonces, la pregunta ahí ya. que yo me hice y que nunca me contestó el banco es, porque finalmente después de una pelea larga me arreglaron el problema, pero lo que nunca me contestó el banco es cómo consiguieron ellos para poder transaccionar, tienen que tener acceso a haber cogido mi OTP, el número, porque si no, ¿cómo hubieran hecho la transacción? ¿No? Claro, claro. O sea, tiene que haber el OTP o el comercio no tenía OTP, pero en todo caso ahí el cliente tenía razón en hacerse ese contracargo porque no tenían por qué haber llegado ese OTP a los que hicieron el fraude. Y yo Hay te que, hago una pregunta hablando de seguridad, porque por ahí he visto propagandas de unas billeteras que se venden porque dicen que bloquean, que hay una manera de que alguien con un aparatito pase al lado tuyo y te chupe la información de tus tarjetas y luego las clone y te las use. ¿Eso es verdad o mentira? Porque esta propaganda, estas billeteras son unas como que blindan la tarjeta dentro de una especie de cuestión metálica y que supuestamente no te la pueden leer. ¿Eso es sí, mentira o verdad? yo la vi también hace muchos años cuando hacíamos la inmigración a NFC, donde efectivamente se acercan con un aparato y leen la tarjeta. Es correcto eso, pero tienen que acercársela a menos de 10 centímetros de donde tengas la tarjeta. Si lo tienes en tu cuerpo, lo tienes en tu chaleco, la tienes en tu billetera, ese aparato tiene que estar a menos de 10 centímetros, que es la distancia estándar para poder leer una tarjeta de estas. ¿Ya? Además que hay unos protocolos de seguridad también que es más difícil romper, pero es posible que haya esa tecnología para clonar las tarjetas. Y bueno, las forras de aluminio, de papel de aluminio, y ya no puedes leer lo que dice la tarjeta, ¿no? Pero ya te digo, la distancia tiene que ser alguien que no te des cuenta, que se acerque a menos de 10 centímetros de tu cuerpo para poder leer lo que tengas en la billetera, si la tienes en el bolsillo del pantalón o la tienes en el terno. Ya es un poco más difícil, ¿no? Claro. Volviendo, digamos, al eje principal de la conversación, que es un poco tiene que ver con todo este tema de esta industria vinculado con los medios de pago, ¿cuáles son las tendencias actuales? Porque ya hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado de la época prehistórica donde revisabas los boletines o te llamaban por teléfono a consultar, pero ¿qué viene por delante? Ya, ok. Esa también es otra pregunta interesante. En el último reporte que nos ha facilitado el World Payment Report del 2025, nos ha mostrado cómo están evolucionando los diferentes medios de pago. Podemos llamarle medios de pago, las transferencias bancarias, las mismas tarjetas de crédito y débito, las remesas,
Y también hay unas nuevas herramientas que se llaman los pagos instantáneos. ¿Ya? Hoy por hoy, la tarjeta de crédito y débito siguen siendo las reinas de los medios de pago, principalmente en Europa y Norteamérica, porque en esos continentes, perdón, bueno, Europa sí, en Norteamérica nacieron las tarjetas de crédito. ¿Ya? Entonces, hoy en día todavía tienen un gran volumen transaccional de que los clientes prefieren pagar con las tarjetas de crédito y débito. Pero, sin embargo, hay esta nueva herramienta, nueva metodología que se llama pagos instantáneos, que es como una transferencia inmediata que tú haces a una persona, haces a un comercio, haces a una empresa en tiempo real. Y esto está marcando una diferencia en pagar en efectivo que pagar con este pago instantáneo porque es más fácil, es más seguro, tiene trazabilidad y tiene sus protecciones. Y ese pago instantáneo está cogiendo mucha fuerza en América Latina, principalmente por el volumen transaccional que nos ofrece Brasil, que ya tiene su pago instantáneo desde el año 2020, que se llama Pix. En Argentina está transferencia 3.0, también estamos hablando de países con gran número de habitantes, y México con CPI, que son los países pioneros en América Latina por su gran volumen transaccional que están dándole la vuelta, digámosle, a la moneda, porque le están generando quitar participación a la tradicional tarjeta de crédito y débito. Y según el World Payment Report, ellos pronostican que para el 2028 ya las transacciones en países como en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y en Europa van a comenzar a disminuir en tarjetas de crédito y débito y van a estar más los pagos instantáneos, porque el pago instantáneo también según los estudios que han hecho, y me acuerdo del estudio McKinsey, que lo que más le importa a la gente en utilizar pagos instantáneos o tarjeta de débito en este caso es llevar sus finanzas al día, ¿no? Porque la tarjeta de crédito, tú pagas crédito y ve tú a saber el presidente mes cuánto tienes que pagar de deuda, aunque la tarjeta de crédito tiene su componente, digamos que una ventaja es que tú puedes diferir los pagos, que eso también es, es un alivio financiero para el tarjetaviente, pero sin embargo, si tú no tienes un control de tus gastos, ese crédito recurrente, envolvente que te dan, se puede generar una bola de nieve y después tú vas a saber cómo la pagas. Por eso el débito está ganando mucho espacio aquí en Ecuador. Yo cuando entré a Tafaz, las transacciones entre débito y crédito eran 20% débito y 80% tarjeta de crédito. Y cuando ya salí de Tafaz estaba como el 40% en débito y el 60% en crédito, hablando solo de tarjetas. Pero estos pagos instantáneos son diferentes porque tienen otro modelo de negocio, tienen otra tecnología atrás y es el que te va a permitir pagar de cuenta a cuenta. Ya no estamos hablando de tarjeta, sino de cuenta a cuenta, de tu cuenta bancaria, de tu cuenta de ahorro, de tu cuenta corriente. Vas a pagar comercio, vas a pagarle al jardinero, le vas a pagar a cualquier persona que tenga también esta afinidad de los pagos instantáneos, que se está dando más en América Latina que en otras partes del mundo. Oye, se cortó un poquito la última parte, los últimos, digamos, 30 segundos. Tú estabas hablando sobre la forma de pagos instantáneos, ¿no? ¿Verdad? Sobre el tema de Pix. Y en Sí, eso, porque yo he visto que en Europa hay un esquema bastante generalizado. En Estados Unidos hay otro que se llama Cele. En el de Europa no me acuerdo cómo se llama, donde mucha gente coge el teléfono, inclusive hasta para pagar un taxi o pagar algo y le transfiere a la persona en ese instante, a través del número de teléfono. es correcto. Los pagos instantáneos funcionan con un alias. Ya no necesitas inscribir el número de la cuenta corriente, cuenta de ahorros del comercio, del taxista, esperar que te autentiquen y luego ahí hacer la transferencia, sino que solamente con un alias, que puede ser un número de teléfono, un email o una cédula de identidad, ya por atrás ya saben que ese cédula de identidad o ese celular pertenece a fulanito de tal y tiene asociada una cuenta de ahorro del banco X, entonces ya hacen hacen la transacción de manera rápida
pero atrás hay toda esta parafernalia de poder integrar, de poder saber a quién le pertenece ese número de cédula a qué cuenta. Eh, Entonces eso hace las transacciones más rápidas, el costo es más eficiente que las tarjetas de franquicia internacional, porque aquí no tienes que pagarle un franquiciado, perdón, al dueño de la franquicia, que es un royalty, ya no tienes que pagarle, sino que ya están hablando de cuenta a cuenta, son otros costos, por ejemplo en PIX, y esto lo maneja el Banco Central de Brasil, es el que regula el modelo de negocio, y ha dicho que transacciones de bajo valor, me voy a inventar en este momento, pues no recuerdo de cuál es el bajo valor para ellos, $500 para abajo, ellos no cobran, no, nadie cobra nada, es como hacer una transacción en efectivo, tú vas, compras a la tienda y no hay un costo asociado por la compra, pero transacciones que pasen de ese umbral, ahí tienen un costo transaccional y los costos van de 10 centavos, 15 centavos, o sea, tampoco es el costo que las tarjetas de crédito o débito tienen, 2.5 o 4.5. O sea, un costo aquí es mucho más, más económico, ¿no? Ese es el En, modelo que en- tiene en Pablo. esa línea, te iba a preguntar si eso ya entró al Ecuador o no, porque me contaba un amigo, un pariente mío que estuvo en China y ellos tienen estos esquemas de pago tipo Alipay y me dice que todo el mundo paga con eso, nadie tiene plata, inclusive tú pagas un helado, una carretilla y todo el mundo tiene eso. ¿En el Ecuador ya entró eso o no? Sí, es correcto, allá en China se llama, está Alipay, está WeChat, que WeChat Pay, y en Ecuador ya hay una regulación que la dictó la Junta de Política de Regulación Financiera, que va a combinar a los bancos para que en el 2026 ya puedan interoperar todas sus plataformas y puedan hacer pagos instantáneos, pagos en tiempo real. Todavía están en la fase de que tiene que el Banco Central, que va a ser el que va a fungir de gestor, tiene que fijar los estándares de comunicación, las protecciones, las seguridades, pero eso se viene, ya el próximo año deberían estar haciendo un piloto ya a fines del 2026 y ver cómo van a funcionar esos pagos instantáneos acá en Ecuador. Porque ya nos Bueno, estamos quedando, ¿no? Ya está en América Latina, lo tiene, recién salió en Colombia esta aplicación que se llama Breve, en Perú también lo tienen, no recuerdo en este instante cómo estaba, Chile también, las más famosas son la de Argentina, la de México y la de Brasil, pero todo tiende a esa nueva tecnología. bueno, vamos a ir a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Fabricio Franco, consultor con amplia experiencia en el mundo de los medios de pago, de la banca, telecomunicaciones, y hemos venido hablando sobre su experiencia como haber sido el número uno de Atafaz en el Ecuador, y hemos hablado de los medios de pago, y hacia el final de la primera parte hablamos no solo de los medios de pago, sino también de estos mecanismos modernos para establecer pagos directos. En esa parte, todo este mundo del fintech, que es Ujú. un mundo paralelo a la banca tradicional, está evolucionando muchísimo y creo que un poco más en algunos países y un poco menos tal vez aquí en Ecuador. Pero todo eso se viene, no solamente para los medios de pago, para las transferencias, como tú has dicho, pero también yo he visto mis hijos, algunos viven aquí, otros afuera, usan algunas cosas que todavía yo no las tengo, pero inclusive pueden transferir de país a país con muy poco costo, ya no lo hacen a través del medio tradicional de la banca. En algunos casos inclusive pueden cambiar de monedas y pagar, digamos, tienen su cuenta en euros y acaban pagándote aquí en dólares o en otro lado, en otra moneda. O sea, eso también ha evolucionado. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esa línea? Sí, mira, la fintech vienen a ser como la última milla de los bancos. Los bancos no tienen toda esa agilidad para poder hacer aplicaciones o hacer plataformas que lleguen de masivamente o que tengan productos específicos para clientes que estén buscando, por ejemplo, un cliente que quiera manejar su relación bancaria, que tiene 5 bancos y no quiere estar bajándose aplicaciones de los 5 bancos, sino que quiere todas tenerla,
tenerla en una sola aplicación. Ahí entra la fintech con una aplicación, valga la redundancia, que se conecta con estas famosas APIs a los diferentes 5 bancos y obtiene la información. Todo esto con las debidas seguridades y con la anuencia del cliente, porque finalmente el cliente es el dueño de sus datos. Aquí entra la parte de protección de datos también, ¿ya? Donde se genera esa sinergia entre bancos y fintech. Ya hay una normativa que dice qué es lo que tiene que es una fintech acá en Ecuador, qué es lo que pueden hacer. Hay algunas fintech que se han lanzado a Ecuador, pero para otro tipo de negocio, ¿no? Para tipos como, por ejemplo, agregadores de pago, que son ese banco que no llega al comercio pequeñito, que no llega a la tienda de barrio para darle un POS porque es muy caro. Van estos generadores de pago que son una fintech y le ofrecen una tecnología más económica, hacen economías de escala, afilian a miles y miles de comercios y le ofrecen un modelo de negocio que le resulta atractivo a estas pequeñas tiendas de barrio, ¿ya? Para que incremente su volumen transaccional y de venta, ¿no? No le va a quitar la transaccionalidad que hace normalmente en efectivo, sino que más bien va a incrementarle, por ejemplo, el volumen de venta al tener el cliente ya sus medios bancarios en su billetera y poder comprar, ya no solamente va a comprar la cola, sino porque en la billetera tenía, no sé, pues $1 o $2, no sé cuánto estará la cola, yo no tomo cola. Pero ya con el poder que tiene de tener su cuenta bancaria en su celular o tener las tarjetas de crédito, de débito, ya puede comprar muchas cosas más. Y esto a través de plataformas que son los agregadores de pago, que son las fintech, que ya están funcionando en Ecuador, que poco a poco están haciéndole esa ayuda extra al banco que por su tamaño, por sus costos, no le interesa ir a ese mercado porque resultaría demasiado oneroso. Pero estos agregadores de pago, que son fintech al fin y al cabo, sí les es más fácil y sí les es rentable ir a ese nicho de mercado. ¿Qué otras cosas se vienen a futuro? Porque no solamente es tú has mencionado los agregadores, ¿no? Yo creo que muchas ya explicaste, pero yo creo que mucha gente no tiene muy claro eso. Pero también mucha gente que habla del fintech habla de poder favorecer al pequeño empresario o a la persona individual en muchos temas, inclusive hasta poder acceder a préstamos. O sea, hoy para Correcto. mucha gente la banca tradicional es una cosa distante, muy burocrática, muy leguleya, y acaba pues favoreciendo más al gran, al mediano, o por último al pyme, pero al micro no es algo que un poco hasta lo asusta, hasta le asusta entrar a una agencia bancaria. ¿Qué cosas tú crees que se puedan vender en ese sentido? Sí, la normativa prevé esta fintech que le denomina empresas concesión digital de crédito. Ya, estas empresas son fintech, tienen plataformas para dar crédito basadas en inteligencia artificial, analizan el cliente en segundos y otorgan crédito. No están autorizadas para fondearse a través de captar recursos del público. Eso está Ok. prohibido por ley, pero sí a través de inversionistas que vean atractivo, en lugar de poner su dinero en una tasa pasiva, que puede estar por el orden, no sé, por el 5% o 4%, lo ponen en una tasa activa, una tasa de crédito, que es un poquito más, no puede ser hasta el 16 el tope, pero estas compañías de concesión digital de crédito, como son muy eficientes, son nativas digitales, no tienen los costos bancarios y tienen la agilidad del banco para poder colocar préstamos de bajo valor, asimismo, si quieren atomizar el riesgo y cobrar tasas activas de pronto un poco más atractivas que las que cobra el banco. Sí, yo veía inclusive el otro día que hay un banco que nace hay un banco netamente digital. Hay algunos bancos hay uno que nace en Brasil, que son neobancos, que entiendo que no tienen nada físico, no tienen agencias y que todo lo operan a nivel digital. Y hay uno que se llama Nubank, no sé si lo has escuchado, nació en Brasil, entiendo que ya está operando en Argentina, Colombia y México,
y entiendo que ya tienen tamaños muy grandes. Claro. Tú crees que se venga eso, algún tipo de tema como ese para el Ecuador? Ojalá venga, porque sería una competencia interesante a la banca, porque aquí ningún banco es 100% nativo digital, todos tienen sus infraestructuras de agencias. En el caso de Newbank es lo que llaman el unicornio, ya es una empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares. No he oído de interés en bancos digitales vendidos al Ecuador, pero sería muy interesante ver competir. Ya están compitiendo en Colombia, en México, obviamente en Brasil, cuando nacieron, y compiten muy bien con la banca, ¿no? O sea, no es que la banca tradicional va a perder participación, sino que más bien vamos a ganar, diría yo, en inclusión financiera. Estos bancos digitales son nativos digitales, van segmentando a otros nichos de mercado donde falta inclusión financiera, donde el abordaje sea muy fácil, ¿no? Puedas sacar tus cuentas rápidamente, solamente con con un check que te hacen biométrico, y asimismo los créditos puedan ser otorgados de una manera ágil, basado en esta tecnología de Machine Learning, de inteligencia artificial, atrás unas plataformas muy robustas que tienen para analizar a la persona en minutos. Inclusive tienen algoritmos para saber cómo tú escribes en redes sociales, y basado en lo que escribes en redes sociales pueden interpretar patrones de comportamiento en el riesgo crediticio. O sea, Mira que yo me he quedado sorprendido porque ahorita mientras tú hablabas, yo puse aquí en Google el tema de Nubank y me sale la información de que tiene 122 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia. O sea, para los estándares de Ecuador, pues son cifras inalcanzables, pero lo que quiere decir es que esta tendencia ya no es un tema remoto, ¿no? Esto es una tendencia que ya está aquí. Inclusive aquí no se llaman bancos, ellos aquí dice, es una plataforma de servicios financieros digitales. O sea, no se autocatalogan como banca. Ha recibido premios internacionales, inclusive considerado por Forbes como uno de los mejores bancos del mundo. Bueno, ahí sí le pone el nombre banco. Y tiene ingresos ya de 3.700 millones de dólares y utilidades netas de 637 millones. O sea, son cifras gigantescas, ¿no? así es. La regulación de aquí Ecuador ya identifica los neobancos, que son nuestros bancos digitales. O sea que sí la regulación está ahí, y hay la apertura para los neobancos. Ahora que vengan acá, que analicen el mercado, que vean su potencial, ya es un tema que tendrán que decidirlo ellos. Ahora, Fabricio, desprendiendo de tu experiencia de vida y que nace pues el tema de los medios de pago, ¿qué otras cosas más nos quisieras comentar en tu condición actual de consultor? ¿Qué cosas puedes, digamos, ver a futuro que inclusive le puedan interesar no solamente a las personas, sino a las pequeñas empresas? Y mira, el tema principal que yo veo acá es la inclusión financiera, porque hoy en día tenemos un porcentaje enorme de personas que no están incluidas en el sistema financiero, que todavía están generando negocios o comercio vía efectivo. Ok. Eso ¿Qué tiene que, porcentaje en el Ecuador hay gente no incluida? Banco Central dice una cosa, unos consultores dicen otra cosa. Este, la última cifra que tenemos del Banco Central, creo que fue el año pasado, todavía se generan 22.000 millones de dólares en efectivo, según un informe que creo que lo sacó Fausto Ortiz, nuestro compañero y amigo de la promoción, que Fausto es experto en economía. Leí que decía 22.000 millones de dólares, lo cual puede ser cierto. Hace 2 años que estuve en una conferencia del Banco Central, decían que eran 19.000 millones. Entonces, la masa monetaria sigue creciendo. Lo que pasa es que hay que ver si se está desacelerando o no. Esa cifra no tenemos cómo compararla, pero una de las directrices de los gobiernos siempre ha sido eliminar el efectivo o disminuir su transaccionalidad, porque al Estado ecuatoriano le cuesta mucho el importar el dinero y el manejar dinero que no imprime. Dólares se hace en Estados Unidos. Entonces, la inclusión financiera denota en que tenemos que
darle mayor potencia a estas fintechs, a estos agregadores de pago, a estas pasarelas de pago que van a los mercados tradicionalmente que han estado transaccionando en efectivo y eso lo tienen muy conscientes los bancos de que son esa última milla que va a ayudar a hacer esta inclusión financiera. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez que eso camine, también hay el tema de las monedas digitales, que hay algunos países que ya la tienen, otros que no. Estados Unidos dijo no a su moneda digital, pero Europa sí va hacia el euro digital, ¿no? En Europa va hacia el euro digital. El primero que sacó digitalización de la moneda aquí en América fue Aruba con el SAN dólar, porque más allá de quitarle efectivo a la economía, es darle la facilidad y la conveniencia de uso a los clientes, a los usuarios. En Aruba, por ejemplo, hay 600 islas. Entonces, ¿cómo haces transacciones entre los isleños? Entonces, lo más Correcto. fácil es tener esa moneda digital que se pueda transferir entre isleños muy rápidamente, ¿no? En África también hay otras opciones de moneda digital y los que nos ganaron acá siempre fueron los chinos con su Alipay o WePay, que tienen años funcionando. Allá no funcionan las franquicias. Si vas allá, necesitas tener una tarjeta especial o cambiar tu tarjeta por una tarjeta local para poder consumir en muchos locales. Y en India también hay una suerte de digitalización de la moneda a través de aplicaciones privadas. Porque hay que diferenciar algo importante, ¿no? Una cosa es la billetera digital, que es el hecho de que yo sigo teniendo un respaldo mío de dólares reales, pero puedo transaccionar electrónicamente, versus lo que es una criptomoneda, que eso entiendo que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Correcto, correcto. La criptomoneda, o sea, no estamos hablando de cripto, la cripto es una moneda digital que funciona en un mundo totalmente virtual y es una moneda de alto, pero altísimo riesgo, súper volátil. Para personas que hay en Ecuador, hay inversionistas de criptomonedas, son gente que está dispuesta, así como puede ganar mucho, también puede perder enormemente porque es algo que no está gobernado por nadie, o sea, solamente es oferta y demanda y especulación. Aquí ahí no hay ninguna autoridad que esté regulando esas monedas. Nos quedan 5 minutos, Fabricio, para terminar el programa. Y de las cosas que tú ves, digamos, inclusive como consultor, ¿cuáles son las cosas que si alguna persona que nos escucha estaría interesado en contactarte, cuáles son los temas en los que tú podrías ayudar a la gente que pudiera aprovechar tu experiencia profesional? Bueno, en la parte de medios de pago es mi expertise. Yo ayudo a las fintech, a estas general, a poder constituirse aquí en Ecuador, a hacerle un plan de negocios, poder estructurarle sus estrategias para que salgan a competir, ¿no? Hay poquísimos fintech, hay pocos agregadores de pago, hay más de 1 millón de clientes, comercios que tienen su RUC, ¿ya? Y que operan hoy en día en efectivo. Esa información está en el SRI. Entonces hay bastante mercado todavía que explotar y hay muy poca oferta de parte de agregadores de pago que quieran explorar estas nuevas tendencias en el mercado. Sí, porque un hijo mío tiene un negocio vinculado al café y hace algunos años él hizo su paginita web y puso sus medios de pago digitales. Y en esa época él se me quejaba de que era un trámite localmente hablando, local en Ecuador, tremendamente absurdo. Yo me imagino que ya de esa época acá ha evolucionado, pero si tú quieres ser un pequeño empresario que pone tu página web, hoy en día debería ser muy fácil que tú puedas poner los botones de pago. Es fácil, tecnológicamente hablando, es fácil si tienes tú la expertise en los sistemas dentro de tu pyme, que no es tan complicado, y de las redes de pago que tienen sus áreas especializadas para poder integrar un botón de pago, se puede integrar en una semana. De hecho, así lo hacíamos en DataFast. El tema viene por la documentación que el comercio debe de Que de entregar. cumplir. ¿No? Ahí está el famoso due diligence o know your customer,
que es mandatorio, los bancos exigen que se llenen esas documentaciones para poder aprobar el comercio, porque hay que entender que hay que hacer un trabajo muy prolijo en aceptar comercios. Hay ciertos comercios electrónicos que no se aceptan porque ya son demasiado fraudulentos, pero hay otros que sí tienen que llenar una cierta información que puede ser un poquito tediosa, pero a la larga es beneficioso para ambas partes, ¿no? Para el banco, para la red y para el comercio. De lo que tú conoces, ¿qué ejemplos hay en el Ecuador de empresas que hayan en este mundo del fintech hayan salido adelante como tecnologías locales, inclusive hayan sido exportados o tengan operaciones internacionales? Claro, hay una empresa que se llama Paymóvil, que es un buen amigo que opera, nació en Quito, y ellos hicieron fueron los primeros en hacer una plataforma de agregador de pagos aquí en el Ecuador. Nosotros hicimos la vinculación con ellos y con otra empresa más, con Telefónica. Y ellos ya exportaron su software a Colombia y en Colombia tienen agregación de pagos. No sé si en Perú también. Y aquí en Ecuador ha operado muy bien y fueron una de las primeras fintech en hacerlo. Yo vi una empresa que entiendo que hoy en día tiene niveles importantes de ventas que se llama Kuski. ¿Ellos a qué se dedican? Sí, Kushki es una fintech que nació con la pasarela de pagos, con el botón de pagos, que es una pasarela de pagos aquí en Ecuador. Pero ellos vieron más potencial de mercado en México, están en Chile, de los países que yo sé, y allá ellos ya tienen una licencia adquirente, o sea, ellos pueden ser como un banco, son lo que se llama un adquirente no bancario. Entonces ellos pueden hacer la misma función de un banco adquirente que adquiere la transacción, gana una comisión y le paga el comercio y le paga el royalty a la franquicia, ¿no? Ellos están operando muy bien en México y Perú. Acá en Ecuador tienen su plataforma, pero no es el core de ellos en Ecuador, sino los otros países y es desarrollo propio, ¿no? Muy bien, Fabricio, se nos acabó el tiempo. No sé si alguien te quisiera contactar, si te pueden buscar en redes, en LinkedIn, para poderte escribir directamente. Yo estoy en LinkedIn, el único Fabricio Franco que existe en LinkedIn, creo que gracias a Dios es el único. Entonces ahí me pueden escribir y ahí ven todos los artículos que yo he escrito y si alguno quiere profundizar en algún tema, encantado. Bueno, Fabricio, muchísimas gracias a ti. También gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Joa.